Hola, buenos días. Excelente inicio de día para todos ustedes. Felices de que nos acompañen un día más en este programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Este programa donde, bueno, buscamos siempre temas de interés para que usted, televidente y radioescucha, pues podamos aprender juntos, podamos crecer, podamos entender un poco más lo que pasa en la vida, en la salud, en la familia, etcétera. Y el día de hoy vamos a empezar este programa muy importante y quiero dar una introducción muy pequeñita porque tenemos a una gran doctora aquí con nosotros. Ella es la doctora María del Socorro Vargas. Vamos a hablar del tema sobre la demencia, este tema tan difícil, tan triste, que de repente pues vamos escuchando cada vez más a personas que empiezan a padecer este tipo pues, de enfermedad. Ahorita vamos a hablar con ella para mencionarlo, si es enfermedad, sino que nos hable un poco más de esto para que podamos entender. Así que si tienes algún tema, si tienes si tienes más bien alguna pregunta, alguna duda, aprovecha que ahorita está con nosotros la doctora María del Socorro Vargas para que puedas hacer tus preguntas y con mucho gusto aquí en el estudio las contestará ella. Puedes marcarnos al 878-122-2222 y de igual manera te puedes contactar con nosotros por medio de Facebook en programa Super Channel. Recuerda que ahí también lo puedes compartir. Es un programa muy interesante que ojalá pueda llegar a muchas personas porque tenemos a una gran doctora que nos va a estar orientando, que vamos a estar conociendo. Si a lo mejor en tu familia o algún amigo está pasando por una situación de demencia o estás preocupado, bueno, pues este programa es para ti. De igual manera, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de la radio de Recuerdo, a la 96.7, gracias por estarnos escuchando y fuerte abrazo sobre todo para la capital del estado, que nos ven allá a través de Telesaltillo, felices de poder estar conectados cada vez con más personas y poder llegar hasta sus corazones y sobre todo esperamos que sea un programa de tu agrado en el cual todos vamos a aprender. Vamos a empezar hablando de demencia con la frase del día de hoy. Muchas veces no sabemos cómo tratar, cómo hablarle a una persona con demencia. Bueno, frases sencillas, sonreírle, tono de voz agradable, proponer lo que hacer, decir soy fulano o soy Claudia, por así decirlo, no preguntar, ¿sabes quién soy? Con todas estas frases, bueno, con todas estas, hay una disculpa, falta una E en ¿sabes quién soy? Pero son pequeños tips que nos pueden ayudar que muchas veces no sabemos cómo poder transmitirlos o comunicarnos. Y para eso el día de hoy está con nosotros la doctora María Socorro Vargas. Ella es médico especialista en neurología y electroencefalograma. Voy a leer de nuevo, ya estuvo con nosotros, pero voy a leer de nuevo su currículum. Es egresada del Hospital General de México en el área de Medicina Interna, Neurociencia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Academia Americana de Neurología, de la Sociedad Mexicana de Enfermedad Vascular, de la Sociedad de Cefaleas de la Academia Mexicana, también de la Liga contra la Epilepsia, en fin, un sinnúmero, su currículum súper extenso que me di la tarea de poder leer un poco de él. ¿Por qué? Porque quiero ya entrar al programa, no sin antes agradecerle, doctora, el espacio que usted ha hecho en su agenda para poder venir a explicarnos y que nosotros podamos entender más de este tema sobre la demencia. ¿Cómo está? Muchas gracias, Buenos días. buenos días y feliz año a todos. Ay, gracias, Tanto doctora. gusto por estar nuevamente con ustedes. Aquí estamos listos para aprender de usted, para escucharla. Este tema que se me hace, ay, pues nada más de mencionarlo, ¿no? Es difícil, es duro. Es muy duro, es difícil y sobre todo es muy importante que tengamos el conocimiento acerca de lo que implica y todo lo que nos va a llevar, porque fundamentalmente tiene un impacto primeramente en la salud de la familia, en el equilibrio de la familia. Yo quisiera primero que conociéramos algo acerca de lo que significa la palabra demencia. Demencia significa alejado de la mente o privado de la razón. Es un término que suena agresivo, pero que
que conlleva toda la serie de trastornos que van a significar que nuestras habilidades que nosotros conocimos y desarrollamos desde niños hasta la edad adulta, esas habilidades se van a ir perdiendo como las hojas de los árboles, como van a ir cayendo. ¿Y qué significa? Que todo lo aprendido en funciones que se llaman cerebrales superiores, vamos a irlas perdiendo poco a poco en el transcurso del devenir del tiempo. Es sumamente importante conocer algunas de las causas y el impacto que tiene. La demencia significa alteración en las capacidades del conocimiento, fundamentalmente en la memoria, en el aprendizaje, en la capacidad de recordar, en la capacidad de aprender nuevos conocimientos, en el proceso de tener un juicio, un razonamiento lógico de las cosas que están pasando, en darnos cuenta perfectamente lo que está sucediendo dentro de nosotros y dentro del entorno familiar o social. La capacidad de tener pensamientos bien precisos, la capacidad de tener pensamientos de sueños, que nosotros llamamos abstracciones, es decir, implica todo lo que va a llevarnos a una alteración en la capacidad de respuesta de un individuo y además de su capacidad de ejecutar cosas que ya aprendió. Es un término muy amplio que engloba a gran número de enfermedades que pueden ser de causas distintas, pero que el más popular conocido es el que todas las personas me mencionan, que tiene Alzheimer. Hasta hay programas en los que se ha hecho un poco de mofa acerca del término, e incluso la gente dice, es que ya me está pegando el alemán. Sí. Que a mí me causa un impacto porque se hace mofa y se habla de una forma totalmente, pues sin ver las consecuencias reales, que cuando ya la estamos viviendo en el núcleo de la familia, quisiéramos no haberlo conocido. Claro. Pues me gustaría ver algunas de las imágenes que traigo aquí, si pudiéramos pasar esa primera, sí, claro. que es... ahorita ahí están. Y si nosotros podemos verlo, lo que dice que la demencia es un síndrome que provoca un deterioro de la memoria, del pensamiento, del comportamiento y la capacidad para realizar las actividades cotidianas. Las personas que tienen demencia pierden la capacidad de orientarse incluso dentro de su casa, del ambiente, del hogar, tienen cambios bruscos en su talante, olvidan las cosas inmediatas, es decir, son enfermedades que afectan el hoy, el ahorita. La memoria que nosotros llamamos de recuerdo pasada, ahí está, porque se grabó en un proceso donde el cerebro era sano, en un tiempo en donde el cerebro era sano. Y el ahora es el que no puede grabarse. ¿Por qué? Porque tiene una dificultad para la conexión del cerebro. ¿Vemos la otra? Ajá. Sí, nosotros vemos la siguiente. La siguiente, ajá. La demencia es un término que se emplea para englobar a diferentes enfermedades que en resumen van a mostrarnos un deterioro de nuestras habilidades de funciones cerebrales superiores. Y esas funciones cerebrales superiores implican un retroceso en todo lo que aprendimos, como ya lo comenté, pero nosotros veríamos, por ejemplo, los niños van en un tiempo de evolución, aprendiendo, conociendo, desde pararse, comer, hablar, poder ir al baño, avisar sus necesidades. Y la persona que tiene demencia, yo siempre lo he comparado como si fuera un calendario en el que se van quitando las hojas y se va volviendo al pasado. Qué duro. Es decir, vamos perdiendo nuestras habilidades. Pero ahí fíjese el libro que pone ahí, cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla demencia. Sí.
Es decir, ¿eso es impactante? es impresionante, quiere decir, pero es a nivel mundial. Ajá. Es decir, cada 3 segundos una persona puede empezar a tener datos de deterioro. Y eso está basado fundamentalmente en el proceso que no podemos detener, que es el paso del tiempo. Okay. Por eso es tan frecuente que nosotros encontremos esa incidencia tan alta. La siguiente, por favor. Se ha creído que el proceso de demencia va unado al paso del tiempo, al hacernos viejos, al tener una demencia que hace muchos años se conocía como demencia senil, es decir, estás grande, es normal que se te olviden las cosas. Y no es así, la demencia no va encadenada al deterioro de nuestras capacidades mentales, funcionales, superiores. Tenemos deterioro en las habilidades motoras, por el desgaste óseo, los músculos, pero no significa que debamos de tener una caída de nuestras capacidades. Entonces, ¿era mal el término? Es un ¿Demencia término, senil? sí. Entonces dicen, es que todavía en algunos sitios dicen es que tiene demencia senil. Y no es así, porque ahora ya desgraciadamente se conoce mucho de la demencia, pero no se conoce mucho de las causas bien precisas que ocasionan la demencia. Entonces eso es lo que nos crea conflicto. Entonces nosotros tenemos que ser analíticos y decir, no es lógico que una persona grande obligadamente deba de tener un retraso en sus capacidades y mucho menos perder la posibilidad de recordar lo que está haciendo. Eso no es correcto, ¿sí? Okay. Entonces, en las personas que vamos aumentando en edad, más frecuentemente vamos a tener demencia. Y si ustedes ven, ahí la enfermedad de Alzheimer es dentro del grupo de las demencias, es la que tiene mayor prevalencia, existe más, es más frecuente. Entre un 60 o 70% de todos los pacientes que tienen demencia van a tener Alzheimer. Pero están las demencias que se llevan, van juntas, encadenadas muchas veces dentro de lo que se conoce y hacen que la demencia vascular, que nosotros ya hablamos de un tema anteriormente sobre la enfermedad vascular cerebral, que también está ligado a un proceso de deterioro y degeneración de los vasos, se ha visto que es una de las causas que puede ser el iniciador de una demencia, y muchas veces la demencia de tipo Alzheimer va combinada con la demencia de tipo vascular, es decir, las causas vasculares inician y hay una cascada en bajada en la pérdida de las actividades asociada al proceso degenerativo como el que se encuentra en Alzheimer. Va conectado uno con otro. Con uno con otro, muy frecuentemente. Por eso la importancia en ese tema que hablamos de la enfermedad cerebrovascular, de cuidar nuestra presión alta, sí, de cuidarnos del colesterol, triglicéridos. El estilo de vida, cambiar el estilo de vida. Eso es muy importante. La demencia es una de las principales causas de discapacidad, entendiendo la discapacidad, la imposibilidad para realizar nuestras funciones cotidianas. Sí. Podemos tener incapacidad transitoria si nos fracturamos un pie, si nos rompimos un brazo, pero una discapacidad que va lentamente progresiva, llevándonos a una invalidez para bastarnos a nosotros mismos, eso es lo que nos lleva a la demencia. Qué duro. Entonces es de las causas más importantes y a nivel mundial se ha considerado que tiene el 14º lugar, o sea, el 14º lugar en llevarnos a gentes jóvenes o en edad todavía que pueden bastarse por ellos mismos físicamente, nos lleva a una discapacidad, una invalidez, y es decir, en años de productividad y utilidad intrafamiliar es una de las causas mayores. Qué duro, doctora, estar escuchando todo esto, pero también es muy necesario darlo a conocer. ¿Le parece si vamos a un corte comercial? Claro que sí. Se nos está pasando rapidísimo. No te vayas, es un tema que nos incumbe y que debemos de estar enterados, yo creo que todos.
Vamos a un corte comercial y regresamos. Construye tu camino, abrazando la vida. Ay, ahorita. 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 Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones del 2023, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 7 de febrero de 2023. Haz tu cita en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Mi INE nos une. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Soy Manolo Jiménez, orgullosamente coahuilense. He sido alcalde y secretario, lo cual me dio la experiencia de gobernar. En los 15 años que llevamos trabajando cerca de nuestra gente, reafirmé que los coahuilenses somos echados para adelante y siempre queremos lo mejor. Vivir con seguridad, salud, educación, empleo y los mejores programas sociales. Te pido tu confianza para ser candidato a gobernador y consolidar nuestro estado como el mejor para vivir en México. Por el presente y futuro de Coahuila, vamos con todo. Unidos, podemos más. Manolo Jiménez, precandidato a gobernador. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Soy Armando Guadiana, Coahuila es mi tierra, aquí nací, estudié, formé mi familia, trabajé por la gente, por eso conozco sus problemas. Fui diputado local, senador de la República y quiero ser candidato a gobernador. Acabemos con la corrupción para que se establezca el cambio verdadero, porque no hay mal que dure 100 años, ni coahuilense que los aguante. Armando Guadiana, precandidato único a gobernador. Morena, la esperanza de Coahuila. Continuamos hablando de este tema tan importante con la doctora María del Socorro Vargas. Estamos hablando sobre la demencia y realmente en el primer blog, doctora, pues sí es muy fuerte escuchar lo que es la demencia, pero bueno, también hay que estar preparados, conocer, también para ver si podemos prevenir de cierta manera, porque nos estaba comentando de la importancia de checar la hipertensión y la diabetes. Efectivamente, y los trastornos de las grasas. Desgraciadamente en América Latina ya tenemos 10 millones de personas según las estadísticas hasta el 2019, ya hay 10 millones de personas con problemas de demencia. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es, en el 2019 se consideró en América Latina que era la tercera causa de discapacidad. Vamos a ver acerca de los factores que nos van a llevar aquí a conocer la demencia. Primero tenemos que hablar que para que podamos establecer el diagnóstico de demencia, necesitamos conocer la historia del paciente, sus antecedentes, las enfermedades que tiene descubiertas y las que no puede haber sido descubiertas hasta el momento en que la familia empieza a notar un deterioro. Entonces, tenemos que primero hablar que para hacer el diagnóstico de demencia es un diagnóstico clínico, es decir, lo investigamos, lo estudiamos al paciente, lo interrogamos y podemos realizar una serie de exámenes que están encaminados a decirnos si efectivamente hay un deterioro. Nosotros sabemos que en el proceso de envejecimiento hay un proceso de oxidación en nuestro cuerpo que favorece el que las células se deterioren. Eso es un proceso natural que no podemos detener.
pero también está sumado esa oxidación aumentándose de acuerdo al estilo de vida que nosotros llevamos y a las cosas buenas o malas que hemos realizado a lo largo de nuestra vida. Muchas veces los abuelos, los padres les dicen a los hijos, lo que hagas de ahorita te lo va a cobrar la vida en el futuro, y tienen mucho que ver con estas enfermedades que dañan al sistema nervioso. Entonces podemos encontrar algunas cosas, por ejemplo, que hay que determinar para que una persona, nosotros le digamos, tiene datos que nos hagan pensar en que está iniciando o ya tiene un problema de demencia. Hay que valorar lo que son las funciones cerebrales superiores y de ese deterioro en la capacidad de razonamiento, de análisis, de memoria, de comportamiento, de impulsividad. Todas esas cosas nosotros lo llamamos el proceso de las funciones cerebrales o los procesos cognitivos, o sea, de conocimiento. Y tenemos que evaluar ese proceso y hacer pruebas y evidenciar por medio de test que se hacen, preguntas, análisis, la conducta, y hay distintos marcadores que ya están establecidos en distintos patrones en que vamos a estudiar. Pruebas del deterioro. Si te mostramos que esa persona de lo que era ha ido disminuyendo sus capacidades, entonces hablaríamos que hay un deterioro cognitivo. Pero, por ejemplo, en el caso específico de las mujeres, cuando llevan a la edad menopáusica, por la falta de hormonas, vamos a tener que hay un deterioro cognitivo, pero es un deterioro cognitivo que se considera leve y que muchas de las personas por allá de los 50 años dicen, ya tienes 50 años, se te olvidan algunas cosas, ¿verdad? ¿Dónde dejaste esto? ¿Y dónde dejé las llaves? O cualquier detalle así. ¿Dónde están los lentes? Y a veces los traemos en la mano. ¿Dónde está el celular? Y estoy hablando. Sí, trae la gente puesto los lentes y dice dónde están. Entonces eso es un deterioro cognitivo leve, podríamos decir. Pero para que hablemos y que nos ponga el foco de alerta y que dice, está empezando algo de mayor problema, ya tenemos de tener un deterioro cognitivo moderado o severo. Pero para hablar de demencia decimos, tiene deterioro cognitivo severo. ¿Qué es eso? Que ya se afectó no solo la capacidad de hablar con fluidez, con buena coordinación, no solo que se nos olviden las cosas, que dejen las mechas prendidas, que de la estufa, que dejen las llaves abiertas, sino que ya no tienen iniciativa para muchas cosas. A veces la gente dice, es que está deprimido, no quiere empezar a hacer cosas, no tiene fluidez en su lenguaje. Todos esos factores están prendiendo un foco de alerta y decimos, tiene un deterioro cognitivo. Y es severo cuando nosotros perdemos hasta la capacidad de recordar qué día estamos, qué estación del año. Claro que esto va a depender mucho de la capacidad de información que tengamos en el sitio donde estemos, de nuestra ocupación. ¿Cómo saber cuándo ir al médico o cuándo preocuparnos realmente cuando está iniciando eso? ¿Cómo poder prevenir? Porque si lo detectas a tiempo con el medicamento, con algo, puedes llevar mejor la enfermedad. El momento de ir es cuando no minimizamos, cuando no decimos es propio de la edad. Si una persona era muy buena memoria, todo lo sabía, y de repente dice, ya no me acuerdo de los nombres de fulano, sutano, perengano, olvida cada rato las llaves, olvida sus lentes, deja prendido el carro, abre las llaves y se va y hace otras cosas. Esos son datos de un deterioro que debe de hacernos notar que tenemos que acudir a una valoración. Okay, ahí es un foquito rojo. Foco rojo. Pero si nosotros decimos es propio de la edad, luego entonces hay que comprender que las personas pueden ser afectadas en cualquier etapa, pero las etapas de mayor riesgo son de los 50 años en adelante. 50 años. Es muy joven. Pues son muy jóvenes, pero la cosa... eso digo yo. Pero sí, es muy joven, es una edad media en donde la productividad familiar, laboral es muy alta, social, pero el problema es que empieza a haber un deterioro. Okay.
y eso nos marca la pauta, hay que ir y buscar, hay algo que se pueda hacer, porque nosotros tenemos que hablar, las demencias no todos son procesos degenerativos como el Alzheimer. Tenemos dentro de toda la variedad de demencias 4 grupos que son los más importantes. El 60 o el 70% lo ocupa el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa que no se conoce bien a bien cuál es la chispa que inicia el deterioro, que nos lleva a muertes celulares, deterioro de las sustancias que funcionan para hacer la química, como dice la gente del cerebro, y que va a tener una implicación llevándonos a un deterioro lento y progresivo. Pero hay otras enfermedades, como una que está ligada a la enfermedad vascular cerebral, que es la que le va pisando los talones al Alzheimer, en la que hay una enfermedad por depósito de grasas, por alteración en la presión arterial, por alteración de la glucosa y un proceso que degenera a las arterias que llevan el oxígeno al cerebro. Hay otra enfermedad que se llama la enfermedad de frontotemporal, que también es muy frecuente dentro de ese grupo, en la que la persona va degenerando las zonas sobre todo de la conducta y de la capacidad de hablar. Y tenemos que las personas empiezan a decir, se llama, y ¿cómo se llama? Ese que se mueve y que corre, o ese que rueda, y no sabemos darle una denominación al objeto. Eso es algo que si empezamos a tenerlo, no digamos, ya te estás haciendo grande. Y hay otra demencia que está ligada a degeneración muy asociada a una enfermedad que cada vez también toma mucha relevancia, que es el Parkinson. Ay, los trastornos del movimiento. Entonces, todo ese conjunto nos hace pensar que pueden existir trastornos de demencia, pero también hay sustancias que empiezan a decrecer, a bajar su contenido en el cerebro, y es uno que se llama acetilcolina. Entonces hay que tener cuidado porque muchos medicamentos que se utilizan para otro tipo de enfermedades pueden llevarnos también a un deterioro. Medicamentos que se utilizan, entonces hay que saber siempre cuánto y por cuánto tiempo hay que tomar los medicamentos, porque por ejemplo llegan a la consulta y dicen, me lo dio mi médico de primer contacto y con ese me sentí bien, para cosas del estómago, para cosas de la circulación, y resulta que a lo largo del tiempo pasó, y como siempre se sintió bien la persona, pues lleva 10 o 15 años tomándolo, y eso es un error. No hay medicamentos que se digan, están hechos de por vida. El medicamento se va a ir adecuando de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo, ya sea en el tratamiento de la diabetes, de la presión, del colesterol, de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Bueno, si nosotros viéramos una de las imágenes que tenemos aquí sobre la siguiente. Una diapositiva que podamos poner donde viene una rosita, ahorita la vamos a ver. Sí. Y que en la que nosotros hablaríamos, las personas, perfecto, ahí está, si ustedes lo pueden ver, del 1 al 2% en las personas entre los 50 a los 65 años pueden tener demencia. 1 a 2%, o sea, es alta la incidencia, lo que vamos a encontrar de frecuencia, pero después de los 65 años, si ustedes lo ven ahí, van a tener que va a ir aumentando un 5%, y de tal manera que si nosotros estamos entre el 80 y los 90 años, podemos tener hasta más del 30% de las personas o más con problema demencial. Eso es alto, es muy alto. Muy alto. Ahora, no todo da en las personas grandes, no todo, sino podemos encontrar personas jóvenes por abajo de los 50 años en los que va a haber un deterioro, pero asociado generalmente a diferentes enfermedades. Si nosotros vemos más adelante, el estilo de vida es muy importante, y hablando específicamente de la siguiente diapositiva. Sí, las otras dos, nosotros encontraríamos que hay factores que nos van a llevar al riesgo de tener demencia. Y uno de ellos, que no son modificables, es la edad, la siguiente, el sexo,
Ahí están. Ajá. Los factores que no podemos modificar: la edad, el sexo, la herencia, o sea, la genética que nosotros tenemos. Esa ya la traemos con nosotros y no podemos modificarla. No pero, se puede hacer nada. Sí, yo puedo tener herencia, Ok. pero no quiere decir que forzosamente tengo que desarrollar las enfermedades. Ay, qué bonito escuchar eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Haciendo caso a los factores que dicen ahí, modificables, cambiando el estilo de vida, la alimentación, controlando la diabetes, la obesidad, los trastornos de las grasas, los hábitos, la hipertensión. Y ahí hago una anotación en el analfabetismo. Es muy importante que nosotros demos información a nuestro cerebro. Desgraciadamente, hoy por hoy, todavía en América Latina, tenemos un alto índice de analfabetismo. Qué importante lo que está diciendo, cuidar el analfabetismo, lo que le digamos o los conocimientos que podamos tener. ¿Le parece si con esto vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esto? Porque esto no lo habíamos escuchado, ¿no? No siempre lo escuchamos en este tema de demencia y de Alzheimer, pero no te vayas, construye tu camino, abrazando la vida. Volvemos. Conservar la paz con la que vivimos es lo más importante para la calidad de vida de nuestras familias. Por eso, trabajando en equipo entre la sociedad y el gobierno, vamos a fortalecer nuestro modelo de seguridad, con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Quiero ser candidato a gobernador porque tengo la experiencia y nuevas ideas para mantener blindado a nuestro estado. Por el presente y futuro de Coahuila, vamos con todo. Unidos, podemos más. Manolo Jiménez, precandidato a gobernador. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Ay, ahorita. Ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones del 2023, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 7 de febrero de 2023. Haz tu cita en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Mi INE nos une. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Ya regresamos hablando de este tema de la demencia que se nos ha ido rapidísimo, se nos está yendo muy rápido el programa. Y antes de irnos al bloque, hablaba de la importancia del conocimiento, de la analfabetismo. Ajá. Aquí es muy importante, yo siempre les explico a los pacientes, mientras más información le demos al cerebro de aprender cualquier cosa, no forzosamente que tengamos que ir a la escuela, a la universidad, pero es leer, oír, aprender, analizar. Y desgraciadamente hoy por hoy seguimos teniendo mucha carencia de información y hay personas que nunca tuvieron acceso ni a la escuela primaria. Entonces, sí se ve que hay una mayor incidencia en las personas
que tienen menor cantidad de conocimientos, llámese escolares o de cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque se limitó mucho el desarrollo y las conexiones de nuestro cerebro. Y si esas pequeñas conexiones se dañan, pues van a tener un impacto más severo que en las personas que han desarrollado más capacidades de conocimiento. Es por eso. Entonces, aquí lo más importante es conocer los factores de riesgo que nos pueden llevar, que ya los mencioné, los que podemos modificar y los que no podemos modificar. Y hablaríamos, una de las cosas importantes, vamos a tener deterioro cognitivo que nos va a llevar a alteraciones en la conducta, en la personalidad, dificultad para razonar, para poder dar contestaciones coherentes, pero también vamos a tener cambios psicológicos. Y Claudia, usted me preguntaba, ¿en qué momento tenemos que acudir? Ajá. ¿Qué podemos hacer? Pues cuando vemos que la persona tiende a ser más depresiva y antes no lo era y ahora no hay un factor al que atribuírselo, que tenga ansiedad, que empiece a tener agitación por causas que no debería, que hable cosas que no vienen al caso, cuadros como de psicosis, es decir, todo lo que cambia su conducta, que ahora se ha retraído, que ahora se vuelva agresivo, que antes era muy bien hablado, no decía palabras altisonantes y ahora de repente pierda el control y diga muchas palabras que jamás había pronunciado de conductas altisonantes o cosas agresivas. Todos esos factores nos hablan de que debemos de acudir al médico. Y luego entonces hay que diferenciar las etapas por las que vamos a pasar. Una, las etapas que son las iniciales o las primarias, en las que son los pequeños olvidos, en donde tenemos que acudir al médico para que nos diga, tengo un deterioro cognitivo que amerite seguirle la pista porque estoy iniciando la demencia, o tengo un deterioro cognitivo de otro tipo. Y hay una etapa media en donde ya sabemos que está y ya inició la demencia, en la que ya nos está causando incapacidad porque la gente manejaba, por ejemplo, y ahora ya no quiere manejar, se siente insegura y le da miedo las calles, y dicen, bueno, o ya no puede cocinar porque se equivoca, no sabe los condimentos, hace las cosas mal. Pero se da cuenta que está haciendo eso. Se da cuenta, pero se le olvida que está pasando. Y si uno le pregunta, dice, no, yo hago todas las cosas bien, pero los demás se dan cuenta dentro de su núcleo familiar o laboral. Por eso lo que dice de la importancia de estarnos documentando con este tema, conociendo de este tema, porque la familia también juega un papel primordial. Esencial. Y a veces puede llegar a pleitos o desesperación y no están en el mismo canal de que está habiendo un deterioro cognitivo. Exactamente. Y es tan difícil porque las personas, dependiendo de la relación que tengan con el adulto, en este caso mayor, pues dice, mamá ya se comporta mal, es intolerante, llévatela tú. O van pasando de casas en casas y la gente no se da cuenta de que la persona no es así porque quiera, sino porque tiene un deterioro. Claro. Entonces es muy importante que nosotros asumamos el papel de poder detectar oportunamente en esas etapas, y las etapas que son ya muy severas, una tercera etapa en la que es un franco deterioro y una decadencia de todas nuestras capacidades que nos llevan a la invalidez motora, física, de iniciativa. La gente pierde el hoy, el ahorita, y no se acuerda, por ejemplo, de que no ha comido, y le dicen, come y come todo el día, y a algunas otras personas les preguntan, oye, acá, ¿no has comido? ¿Qué? No he comido en todo el día, no me dan de comer. Entonces, usted ahorita mencionó algo de lo que es bien cierto. Es una enfermedad que deteriora todos los ámbitos, y el primeramente es el familiar, y es en el que va a estar repercutiendo mayormente porque las familias se fracturan, sí, se separan, y es muy triste decir, no hay nadie que quiera ver a un adulto que está con demencia. Y lo mejor es pues, saber quién le paga o a quién le hacen. Hay que ver en los momentos quiénes son los encargados. Desgraciadamente también no tenemos sitios donde pueda haber albergues en donde la persona mayor pueda ser atendida con dignidad y respeto. Importante lo que acaba de decir, dignidad y respeto. Porque no lo hay. Y entonces incluso la mayoría de las familias
no digo todas, consideran un paciente mayor con demencia es algo que debe de ser oculto, que nadie se entere, que no vean. Entonces es una cosa totalmente, primeramente de deterioro del paciente y segundo de deterioro del ambiente, porque les da vergüenza, porque no quieren que nadie se entere, porque no pueden con el paciente, sabiendo que corre riesgo el propio paciente por la seguridad dentro de su casa, porque la persona llega a un extremo, dependiendo del tipo de demencia, en el que no diferencia entre la comida y los objetos, entre, por ejemplo, la orina, los excrementos, y llegan a comerlos. ¿Por qué? Porque no diferencian, ellos no saben. Es así como cuando vamos regresando a las etapas infantiles, y eso nos hace un deterioro tan importante que acaba con la familia. Qué fuerte, que a veces no se pueden dar cuenta, a lo mejor lo que está viviendo el enfermo o el adulto mayor en ese momento. Y sobre todo empieza a haber la desconfianza y las personas creen que lo roban, creen que les quitan sus cosas, que si viene el nieto o la nieta se van a llevar sus pocas pertenencias, es una cosa. Entonces empieza a haber una agresión y dice, no, es que vino el hijo de fulana y se llevó las cosas, y la familia se ve envuelta en un desafío, primero de los principios que ellos tienen, y una desconfianza que termina por romperlos. Claro. Pero esto también se pudiera por la falta de conocimiento. Exactamente. Porque cuando le ponemos, yo siempre he dicho que cuando le ponemos nombre y apellido a las cosas, y cuando te enfrentas a lo que estás viviendo y lo puedes hacer a la luz, pues es una tranquilidad emocional. Estamos pasando por esto, porque aparte del dolor de ver a tu pariente o a tu persona, no sé, con una enfermedad así, aparte tener que ocultar y ante la sociedad no pasa nada, pues no es beneficio para ninguno, ni para la sociedad ni para ellos, porque hoy por ti, mañana por mí, nunca sabes cuándo podremos estar en una situación así, Dios quiera que no, pero por eso es la importancia de lo que nos está enseñando ahorita, para poder tener esa conciencia y no empezar con esos juegos que de repente decimos, ya me visitó el alemán, y todo lo que nos está comentando, que lo empezamos a hacer como una burla, cuando realmente, sin querer, ¿verdad? Obviamente, cuando realmente es algo que perjudica y perjudica familia, economía, emociones, todo. Sí, es una cosa impactante. Por ejemplo, una de las cosas también es la seguridad del paciente. Están en sus casas y muchas veces, al desconocer su casa, dicen, tengo que ir a mi casa. ¿Por qué? Porque la casa que recuerdan generalmente, ya en los procesos avanzados, es la que tenían cuando eran niños. Y entonces están en la angustia de que no reconocen y dicen, yo tengo que ir a mi casa. Y aquí ha habido casos que han sido sonados de gente que se ha perdido en la búsqueda de sus casas y aparecen muertos en otro lado. ¿Por qué? Porque no saben y quieren llegar. Entonces, aquí la importancia es muy relevante del cuidador. El cuidador debe de llevar un adiestramiento, por así decirlo, para poder tener la paz, la tranquilidad y la experiencia para saber cómo modular su trato ante las necesidades de la persona. Dependiendo del tipo de demencia, van a ser los cambios de comportamiento, y muchos de los cambios de comportamiento son agresividad y violencia. Entonces, el paciente se vuelve agresivo y violento, y entonces no pueden controlarlo y agrede a cuanto cuidador tienen. Hay la importancia de conocer el tipo de demencia, el tipo de enfermedad que se está padeciendo, para que pueda tener, pues ahora sí, la manera de cómo actuar, tanto para él, porque el cuidador también juega un papel muy importante y decisivo en esto, pero vamos a un corte comercial. Un corte y regresamos para seguir hablando de este tema tan importante y tan fuerte como la demencia. No te vayas, continuamos. Construye tu camino, abrazando la vida. Ya son 5 minutos.
CIMAS, a diario trabajamos para ti. En CIMAS te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas, las 24 horas. En CIMAS estamos para servirte. CIMAS. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterm, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimada, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. ¡Órale, Jarocho! ¡Hombre, Juancho! Puro mugrero me tienes trabajando. ¡Ey, órale, Jarocho! Ponla, ¡ey, agarra de a dos! ¡No, hombre, Juancho! Nomás me estás trabajando, ay. No, hombre, voy a descansar mejor. Mucho trabajo. ¡Atención, muchachas! ¡Ya llegó su majestad! ¡No, hombre, Juancho! ¿Para qué me despiertas, hombre? ¿Para qué? ¡Ey, tranquilo! ¡Hombre, me estás despertando, ay! Camarón pela, ¿tú quieres? Camarón pela, te doy. Camarón pela, ¿prefieres con salsita? Continuamos aquí con tu programa Construye tu camino abrazando la vida y bueno, gracias por todas las personas que se conectan con nosotros y por sus mensajes. Y doctora, hay una persona que dice, yo aún estoy yendo con el neurólogo en Monterrey, tuve aneurisma cerebral, se me olvidan las cosas, a veces no reconozco a alguien, etcétera. ¿Quedará daño permanente? Ya regresé al trabajo, soy inteligente, a veces se me va el avión. Y aquí abajo pone, me estoy poniendo a prueba y haciendo ejercicio por iniciativa a mí, siempre me ha gustado hacerlo. Y se ve aquí cómo está haciendo Sudoku. Ajá. Bueno, es muy importante porque dentro de las causas que mencioné yo, es la enfermedad vascular cerebral y el haber tenido un aneurisma que probablemente sangró, eso es porque un aneurisma por sí solo no tiene que llevarnos a deterioro, pero sí, sangró sí. Bueno, el hecho es que cuando hay enfermedad vascular cerebral y hay deterioro y hay un sangrado, puede ser la pauta para que nosotros desarrollemos algún tipo de demencia vascular, pero no obligadamente tiene que suceder dependiendo del tamaño y el sitio. Es importantísimo determinar el tiempo de evolución y saber si va a quedar un daño permanente o no, pero la forma de estar estimulando, dar información, análisis, reincorporarse a sus labores, todo eso hace que el cerebro busque interconectarse y que pueda tratar de limitar y solucionar el daño. Okay. ¿Sí? Ahora yo nada más quisiera aquí hacer hincapié en esta imagen, si nos las pudieran poner. La imagen. La imagen de prevención tiene muchas letras, pero sobre todo para que hagamos hincapié en cómo podemos prevenir. Primero, detectar que hay un problema, acudir al médico con la finalidad de detectar si estamos en riesgo o no de tener un deterioro cognitivo severo o mayor que nos pueda hacer pensar en que está iniciando una demencia. Pero de cualquier manera, independientemente de la severidad del deterioro cognitivo, es decir, hay que buscar la causa y para esto hay que detectar las enfermedades
más frecuentes que pueden ocasionarnos la diabetes, la hipertensión, pero hay muchos trastornos y sobre todo en la mujer que lo encontramos, que falla la tiroides, que tienen alguna deficiencia de vitamina D, E, B, factores nutricionales, la toma de medicamentos, muchas causas que nos llevan al deterioro. Entonces siempre es importante buscar, hay una causa y eso se puede remediar. Y dentro de las medidas es cambiar nuestro estilo de vida, bajar los índices de grasa, de colesterol, hacer ejercicio diariamente. El ejercicio es muy importante porque regula también los niveles de azúcar, de la presión, pero una de las cosas importantes, estimula la síntesis y producción de una sustancia que nos mantiene en funcionalidad importante, que es la dopamina, y a su vez esa repercute también en las uniones para que no nos falte tanto, por así decirlo, la acetilcolina, que es la que está más relacionada con el deterioro. Entonces el ejercicio tiene una plena justificación para mejorar y prevenir las condiciones que nos pueden llevar a un deterioro cognitivo. Entonces, increíble, algo tan sencillo que ya sabemos, doctora. Exactamente. Y que debemos de seguir trabajando en eso. Aquí nos están mandando otro mensaje. Sandra de Luna, muy interesante el tema, bendiciones. Es que este es un tema de mucho interés y ahorita nos está diciendo entonces lo que podemos hacer para prevenir. Y algo que no había mencionado, el dormir bien. También. Es importantísimo porque mientras mejor dormimos, mejor calidad de regulación y de funcionalidad en la producción de sustancias en el cerebro, pero algo que es muy común en los fumadores. Los fumadores tienen una mayor frecuencia y de posibilidades de desarrollar demencia. ¿Por qué? Porque el fumador crónico va a llevar a un problema del pulmón, de los bronquios. Sí. Y eso va a hacernos que la condición, por así decirlo de manera muy sencilla, nuestras concentraciones de oxígeno van a estar siempre por abajo de los requerimientos y nos van a traer un deterioro en la corteza del cerebro. Eso está bien demostrado. Y en las mujeres les va más mal. Wow. Pero también el consumo de alcohol. El consumo de alcohol favorece que haya mayor fenómenos de degeneración de la corteza de nuestro cerebro y hay mayor incidencia de gentes con demencia. Pero algo que tenemos muy frecuentemente en la casa y que dicen es roncador. Sí. Ronca, pero ronca como un león que se escucha hasta afuera de la casa. El hecho de tener un problema que se llama roncopatía, es decir, una obstrucción que no nos permite respirar bien durante la noche, nos lleva a mayor frecuencia de pequeños microinfartos en el cerebro que pueden propiciar el inicio de un deterioro que se va a llamar demencia. Todo eso es prevenible. Wow, es que me quedé así sin. Siempre hemos escuchado del cigarro, siempre hemos escuchado del alcohol, pero sin embargo ahorita al escuchar todo lo que usted nos ha enseñado y platicado a lo largo de este programa, pues bien dicen que el conocimiento nos da un poco de tranquilidad. Entonces, al escuchar esto y seguir fumando, pues ya depende de cada quien, ¿no? Pero el tener ese conocimiento de que también lo que te puede alterar el cigarro, pues yo creo que ahí haría un clic muy diferente, porque entonces ahí entraría la analfabetización de lo que hablamos. El no estar enterados, el no saber todo lo que conlleva esto y sobre todo si ya estamos llegando a cierta edad, bueno, pues vamos a educar con hábitos mejores a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Que es tan difícil. Claro. Es tan difícil y es una campaña que se debe de iniciar desde el recién nacido. Así es. Enseñarlo a dormir, enseñarlo a respetar sus horarios y a respetar los horarios de la alimentación. Y yo siempre les digo a los pacientes, es más económico. Claro. Si se compra un buen zapato, no promuevo las marcas, un tenis adecuado, que camine todos los días y le sale más económico no comprar chatarra y ocuparla esa en la compra de su tenis. Claro. Para caminar, no comprar cosas que no le sirven, nada de excesos, mejor decir tengo un buen zapato y con ese me camino, a que tengo toda la serie de chatarras y estoy sentado. Claro. Con eso nosotros haríamos un cambio importante en nuestro estilo de vida, sumándole
que debemos de estar consciente que nosotros vamos en un proceso de deterioro. ¿Por qué? Porque cada vez vamos teniendo más personas a nivel mundial por arriba del promedio de edad de 60 años, en el que está implícito todas las consecuencias que nos lleva el vivir más tiempo. Entonces con eso nos quedamos, ¿le parece? La consecuencia de que pues vamos creciendo, nos vamos haciendo más grande, el proceso cognitivo va variando, pero bueno, está en nosotros el cómo empecemos o el cómo sigamos viviendo con los hábitos y todo lo que ya nos ha mencionado. Doctora, un gusto haberla tenido aquí, le voy a volver a hablar. Tenemos que seguir hablando de todos estos temas que nos ayudan a chicos, a medianos y a grandes, porque es un tema que tenemos que transmitir. Ojalá puedas pasar este programa más adelante, compartirlo para que entonces estemos mejor informados y pues tengamos un mejor desarrollo personal y disfrutemos mejor de nuestra salud y de nuestras familias. ¿No es así? Es nuestro deber y la gran responsabilidad como miembros de una sociedad. Así es, doctora. Muchas gracias. Gracias a Hasta usted. luego. Con nosotros la doctora María del Socorro Vargas, especialista en neurología y electroencefalograma. Gracias de nuevo y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperamos que sigan disfrutando mucho de su día y nos vemos el día de mañana en otro programa más de Construye tu Camino. Abrazando la vida. Bye bye. Bye.